Buenas noches a todos los presentes. Gracias de nuevo por estar acá. Durante 8 semanas estuvimos encontrándonos acá. Ya prácticamente 2 meses que lo tuvimos a Nicolás por primera vez abriendo este ciclo. Y hoy, para darle un cierre, un broche de oro a estos encuentros, de nuevo él con sus conocimientos y con todo lo que tiene para contarnos. Para quien no lo conoce, que no creo que sean muchos en realidad, Nicolás es un colega chileno, formado en terapia manual, pero una terapia manual actualizada, como la que debemos pregonar entre todos los que estamos en docencia, y que se formó con grandes, sigue codeándose con grandes, nos acerca frecuentemente a colegas de renombre mundial, eh, para los cuales él ha sido el intérprete. Eso nos lleva a una gran ventaja ahí, Nico. Eh, Así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos con él. Preparen sus preguntas, vayan los que estén en Zoom a través del apartado de preguntas y respuestas, los que estén en YouTube, en el chat, que sobre el final vamos a seleccionar las mejores preguntas para que Nico nos despeje algunas dudas. Bienvenido, Nico, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Germán, por la oportunidad de cerrar este ciclo. Y ahora voy a comenzar a compartir la pantalla, así que de todas maneras cuéntame si ya está grabando. Y me parece que alguien tiene el audio abierto porque me escucho el rebote del sonido. Si lo pueden inhabilitar ahí para que mejore. Ahí sí, perfecto. Ya se está grabando. Ya, perfecto. Buenas noches a todos, entonces voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar enseguida en honor a la puntualidad. Cuéntame primero si está viendo todo ya ahí en la pantalla. ¿Sí? Bien. ¿Todo bien? Perfecto. Gracias, Germán. Yo no tengo el link de YouTube, así que no veo las preguntas que aparezcan por ahí, pero después por último me va interiorizando con el tema si es necesario. Vamos a hablar de terapia manual hoy día, de reconceptualizar algunas ideas con las que hemos sido formados de cierta forma y de cómo aplicamos hoy día estas intervenciones con nuestros pacientes que muchas veces consultan por dolor, por limitaciones en la actividad, por alguna restricción, y no se trata de ser quizás tan radical o extremista pensando en el enfoque o el modelo hands-on y hands-off, pero sí vamos a contrastar algunas ideas con las que hemos sido formados, con alguna filosofía detrás que solía existir, y cómo con la investigación ha ido cambiando esto con el pasar de los años. Así que la invitación es a ponerse cómodos, a buscar un café, un agua, una cerveza, lo que tengan a mano, para que después preparen las preguntas y cualquier inquietud que aparezca, para que espero la pueda resolver también. ¿Ya? Yo soy Nicolás Maragaño, estoy hablándoles desde Santiago de Chile, soy doctor en terapia física y también especialista en dolor, acorde a esta especialización de la ISP, que es norteamericana. Y también hice el máster de terapia manual del Andrés Bello, como quizás muchos de los que están aquí presentes, que de cierta manera te va forjando en una forma de pensar, te abre nuevos caminos, pero cuando descubres lo que dice la evidencia, también te contrasta algunas ideas con lo que deberíamos estar haciendo, y hoy día hay muchas cosas que han cambiado. Así que por eso vamos a tratar de conciliar esto con la práctica basada en la evidencia. Y ese es el desafío hoy día, ¿ya? Gracias a la universidad por la invitación. Y entonces los objetivos para hoy día, fundamentalmente, quiero derribar algunos mitos que rodean el mundo de la terapia manual, de cómo deberíamos estar aplicándolas, cuándo sí, cuándo no. No es para todo el mundo, ciertamente. Y también queremos hablar de los distintos efectos que tiene la terapia manual. Voy a hablar de un paper que es muy conocido probablemente para gran parte de la audiencia, que es de Joel Bialowski, pero voy a tratar de ir de a poco mostrando otras ideas con las que hemos ido dilucidando ese camino y ese mapa bien complejo que nos muestra en su artículo, que originalmente nació en el 2009 y después se ha planteado de alguna forma el año 2018, ¿ya? También vamos a hablar de cómo poder usar esto el día de hoy, en qué escenarios podría ser más valioso, cuáles son las directrices con las que los pacientes se presentan y nos pueden guiar para poder decidir utilizar las manos, ¿ya? A modo de disclaimer, quiero en todo caso aclarar que yo soy kinesiólogo clínico, no soy el autor o el investigador detrás de las cosas que voy a exponer el día de hoy, y que no hay ningún interés económico detrás de esta charla, así que lo que me interesa es justamente que podamos fomentar el avance de nuestra profesión en toda Latinoamérica, empujar hacia adelante la fisioterapia, y eso es lo que estamos persiguiendo con Germán hace un tiempo ya. Así que ahora vamos a hablar de este dibujito que aparece en el libro de Adrian Lowe, Pain Neuroscience Education, de cómo ha ido evolucionando tanto las ciencias del dolor como la terapia manual con el paso del tiempo.
Si bien originalmente está todo enfocado en el tratamiento más pasivo, y estamos hablando desde hace muchas décadas, hace tiempo ya en el fondo, cuando James Siriax empezó a plantear algunas ideas relacionadas a la medicina ortopédica, el diagnóstico diferencial. Después surgió el enfoque de Robert Elby con el manejo neurodinámico de algunos problemas que se caracterizaba por el dolor neuropático. Después surgió David Butler y hoy en día tenemos en la investigación sobre todo a Michael Shacklock y a Michelle Copieters también, que nos hablan de cómo podemos movilizar el sistema nervioso y cómo han ido de a poquito surgiendo diferentes estrategias para dirigirse de cierta forma con un sesgo detrás de algún tejido. Si bien las técnicas neurodinámicas están de alguna manera destinadas a mover el sistema nervioso, no es lo que hacen exclusivamente, y nadie de aquí podría decir que al realizar alguna maniobra de deslizamiento neural no se están moviendo otras cosas también. A eso me refiero con que hay un sesgo detrás. Tenemos técnicas para mover los tejidos blandos, se mueven muchas otras cosas también. Tenemos técnicas para movilizar el sistema nervioso, se mueven muchas otras cosas también, y lo mismo pasa con las articulaciones. Así que, de todas maneras, el legado es importantísimo, tanto de Gregory Grieve como Maitland, Kaltenborn, Mackenzie, y el que aún está con nosotros, Brian Mulligan. Y de todas maneras ha sido de alguna forma un resurgir de la fisioterapia, esto de tratar de conciliar las ciencias del dolor y la educación de nuestros pacientes, porque desde Louis Gifford, desde hace el año 98 aproximadamente, él ha querido empujar que las personas adquieran más conocimiento y se puedan interiorizar por qué es importante que sepan lo que les pasa y puedan responder un par de preguntas que deberían ser fáciles de responder para cualquier clínico. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué puedo hacer para ayudarme a mí mismo? ¿Qué puedes hacer tú para ayudarme a mí? Y ese tipo de cosas son las que él ha dejado como legado para pensar en lo que significa la educación en neurociencias del dolor. Sin embargo, nos hemos ido a veces alejando del modelo de las manos, creyendo que ahora todo tiene que ser terapia activa. En realidad queremos buscar un terreno en el que podamos combinar las dos cosas, y de eso se trata lo que vamos a conversar hoy día. ¿Ya? Tenemos también en la Graded Motor Imagery los trabajos de Lorimer Mosley, que ha aportado un montón a la neurociencia, y sin duda alguna que todos ustedes lo conocen, todo lo que toca es oro. Si pueden leer sus investigaciones, se las aconsejo sí o sí, así como también de Joe Nix, que ha aportado mucho en la última década relacionando el manejo del dolor crónico de las personas con sensibilización central. ¿Ya? Así que ahora, de alguna forma, partimos orientados en las articulaciones, nos hemos movido al sistema nervioso, ahora resurge esto de las ciencias del dolor, de la imaginería motora, pero nosotros como terapeutas físicos deberíamos tener lineamientos de todas estas intervenciones y saber manejar cuándo es necesario, cuándo es pertinente en cada persona hacer una de estas cosas. ¿Ya? Hace algunas décadas entonces hemos aprendido bajo el modelo biomédico, que está bien centrado en los tejidos, donde el paciente prácticamente estaba en la camilla, se acostaba, y la pega o el trabajo, como decimos en Chile, es la pega, la hacemos nosotros. Solíamos moverlo, como lo dictaba Geoffrey Maitland, con movilizaciones en la columna, considerando diferencias y resistencias en la columna al hacer la examinación manual, pero con el tiempo eso ha ido cambiando y nos hemos de a poquitito movido de un modelo que estaba muy centrado en los tejidos, creyendo que éramos capaces de modificar la estructura del paciente, la anatomía, la posición articular o vertebral de los diferentes usuarios a los que tenemos que atender, a un modelo mucho más neurocéntrico que está orientado en pensar que las personas tienen un cerebro y que pueden responder de diferentes maneras independiente de la intervención que estemos utilizando. Así que para ello me gusta siempre referirme a este artículo que habla de pensar más allá de la musculatura y las articulaciones, justamente entendiendo que las creencias y las actitudes que tienen los terapeutas influencian cómo va a ser el comportamiento de los pacientes. Sobre todo tienes que plantearte si es que en el fondo has reconceptualizado y actualizado tu base de datos en relación al dolor, porque lo que tú piensas y lo que tú crees y hasta lo que estás diciendo va de alguna forma a influenciar el desenlace de la persona a la que tienes que ayudar, y si es un paciente o una persona en el fondo con dolor persistente, la cosa se puede complicar. ¿Ya? Tenemos que saber centrarnos en el individuo, no se trata de olvidarse de los tejidos, no se trata de centrarse 100% en la esfera psicosocial, sino que más bien tenemos que ser capaces de entender y dilucidar que cada persona tiene un perfil distinto, y de eso se trata el cambio de paradigma de nuestra profesión. Ahora tenemos aquí una lista de diferentes hechos que ha planteado Chad Cook. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque en su momento, el año pasado, en febrero, en Francia, dio la vuelta al mundo esta foto en Twitter y la gente estaba bien impresionada porque Chad Cook estaba diciendo a viva voz que estos tipos de cositas que salen aquí enlistadas ya no tienen ningún sustento que sea respaldado por la evidencia. En el fondo, por ejemplo, las fallas posicionales, la subluxación, las teorías de leyes de Frayet o la regla cóncavo-convexa no han aguantado el rigor de la ciencia. Eso es lo que quiere decir esto, que hay muchas cosas con las que todos hemos aprendido, pero que con el pasar del tiempo han ido cambiando.
Probablemente tenga alguna utilidad el movimiento accesorio, pero sin duda alguna es desde una idea muy reconceptualizada, entendiendo que lo que nosotros podemos sentir no siempre es lo importante, y lo que sí importa es lo que la persona siente cuando nosotros estamos colocando las manos sobre él o ella, ¿ya? A pesar de las clasificaciones que dice ahí del Enfield, lo que quiero dejar en claro es que no significa que el sentir una resistencia no sirva. El clasificarlo con un diferente término es lo que se cuestiona, porque el Enfield, por definición, es subjetivo. Es la percepción de cada evaluador al hacer una sobrepresión al final del rango de movimiento. Y así también podemos de alguna forma encontrar hoy día evidencia para tratar de contrarrestar o al menos generar controversia en todas las cosas que aparecen en la presentación. Por ejemplo, en la regla cóncavo-convexo, ya que en las articulaciones no siempre tienes que respetar lo que antes solíamos aprender con la artroquinemática para generar un beneficio y un resultado positivo en un paciente en términos de discapacidad y dolor, como lo demuestran un montón de investigaciones. Así que vámonos ahora a hablar de los efectos de la terapia manual. Sabemos que hay en parte efectos que son psicológicos, que son biomecánicos y también neurofisiológicos y que son muy difíciles de diferenciar o de tratar de medir de manera aislada. Siempre van a estar en el fondo probablemente apareciendo todos estos efectos de manera simultánea, y la idea es que sepas diferenciar con la investigación cómo se ha tratado de dilucidar esto para que pienses entonces cómo sacar el mejor partido cuando tengas un paciente enfrente. Este es el modelo Joel Bayalowski y los diferentes colegas de Florida que investigan de neurofisiología del dolor desde hace mucho tiempo. Y primero hay que pensar que lo que nosotros hacemos con la terapia manual es simplemente entregar un estímulo mecánico al paciente y a un diferente tipo de tejido. Y ahí en ese tipo de tejido recuerden que tenemos un sesgo detrás para pensar en que quizás estamos orientando la intervención al sistema nervioso, quizás la estamos orientando a una articulación, o quizás la estamos orientando a algún otro tipo de tejido blando, pero finalmente lo que hacemos es justamente entregar un estímulo mecánico. Eso puede desencadenar un sinnúmero de respuestas, y lo que queremos hacer en esta presentación es tratar de poder abreviar un poquitito y aterrizar cómo este mapa bien complejo se traduce en la práctica clínica. Porque la terapia manual ha demostrado tener estos efectos indivisibles, sobre todo relacionados a lo biomecánico y lo neurofisiológico, pero ahora en los últimos años se le ha dado mucha mayor importancia a las respuestas no específicas que justamente tienen que ver con las medidas que se relacionan a la psicología, a cómo es el contexto en la intervención, a cuál es el efecto o lo que la persona espera de la intervención, e incluso lo que está relacionado a la alianza terapéutica, cuál es la relación que puede establecer y el grado de compenetración que tiene un clínico con un paciente. Así que ahora estas nuevas piezas del puzzle entran en el camino para poder complejizar un poco más aún la película, porque sabemos ahora entonces que a nivel local puede haber una respuesta en los tejidos, en los mediadores inflamatorios, puede cambiar el rango de movimiento en el sistema nervioso periférico, en la médula espinal, y finalmente también van a haber respuestas en el circuito modulador del dolor. Aquí es donde la cosa es un poco más compleja, porque justamente aquí es donde va a haber una influencia de las otras medidas psicológicas que he mencionado brevemente. Hay muchos estudios que han tratado de estudiar justamente, valga la redundancia, todas estas dimensiones, y yo voy a hablar brevemente de un montón de cosas que están justamente investigadas, pero para poder profundizar, sin duda alguna, les voy a aconsejar que se dirijan a las cosas que estoy mencionando cuando coloque las citas aquí en formato AMA, ¿ya? Los efectos psicológicos están relacionados al contexto, a cómo lucen las paredes, a cómo luce el clínico, al grado de reputación que tenga el terapeuta, la antigüedad que lleve trabajando, los resultados previos que ha tenido con ese mismo paciente, si ha sido referido por alguna persona de confianza o no. Y muchas veces a eso nos referimos con que está influenciado también por las expectativas que tiene esta persona. Si la persona espera que sea beneficioso o dañino, entonces vamos a ver una respuesta con la terapia manual que se puede ver reflejada en el efecto placebo, que es probablemente un mecanismo analgésico probablemente el más potente que existe en el cuerpo, porque está de alguna forma relacionado a la respuesta que también genera la terapia manual y otras intervenciones como incluso las cirugías. Y la otra cosa importante que destacar es la interacción entre el paciente y el clínico, pero para poder poner esto en la palestra y un poquito más aterrizado, voy a hablar un poquitito de este artículo de Rachel Chester, donde también participa Jeremy Lewis, donde se dieron cuenta que los factores psicológicos influenciaban el resultado, y particularmente una de las cosas que quiero destacar de ese artículo es que en las personas con dolor de hombro se hizo un estudio multicéntrico de más de 1000 personas, investigaron cuáles son las cosas que podían influenciar el resultado, y la expectativa de una mejoría completa era lo que podía condicionar la mejoría de una persona. Así también habían algunos otros factores, como por ejemplo el que tengan una respuesta positiva con las pruebas de movilización escapular. Al paciente le aparece el síntoma cuando mueve el brazo y el hombro,
el terapeuta hace algo con las manos en la escápula y en la piel, básicamente, y logra modificar la sensación o mejorar el rango. En esas personas sabemos que la respuesta puede ser más favorable, y también han estudiado los médicos, porque los propios doctores han hecho estudios relacionados a cómo la expectativa va a influenciar incluso el desenlace de un tratamiento. En este artículo premiado por el premio del NIBR 2013 hay solamente doctores influenciados en el equipo investigador, y es un artículo que logró juntar a un poquitito más de 400 personas donde tenían dolor asociado al manguito rotador, y el 80% logró beneficiarse de la terapia física. Del 20% que fracasó, cuando hicieron un análisis de datos respecto a qué cosa podría haber influenciado este fracaso, se dieron cuenta que las expectativas fue lo que era primordial. La gente que no creía que la terapia física le iba a ayudar fue la gente que terminó siendo intervenida en pabellón. Y eso es esencial, porque así como tú puedes pensar que te vas a recuperar, si eso es lo que piensas, eso es lo que vas a conseguir. Si pensamos ahora en otro tipo de investigaciones donde también se ha tomado en cuenta las preferencias o la expectativa del paciente, en el de la izquierda, donde está Josh Cleland, Joel Bailovsky, Paul Minkin y Mark Bishop, tenemos una N de 140 personas a las que se le hizo una encuesta de resultados al ingresar a la consulta. De las 140 personas con dolor de cuello específicamente, querían investigar qué es lo que esperaban del terapeuta en una pregunta que era una hojita de preguntas de checklist. En el fondo, la mayoría de las personas, como pueden ver en la presentación, esperaba que le hicieran algún tipo de masaje, esperaba que le hicieran algún tipo de terapia manual, seguido después del fortalecimiento. Y no es ningún misterio lo que voy a decir, pero quienes querían o esperaban que les hicieran terapia manual, al realizarles terapia manual, obtuvieron un resultado positivo. Esto también se ha investigado en todo caso a modo de construir una regla de predicción clínica. Hay algunos terapeutas que recomiendan el uso de las reglas prescriptivas y algunos otros que no, porque no son solo estas las piezas del puzzle que nos interesan. Chad Cook, de hecho, en su presentación, en la foto que puse hace un ratito, dice por ahí que también hay reglas de predicción para subagrupar a candidatos. A eso se refiere con las reglas de predicción que no tienen tanto sustento. Aquí tenemos solamente un artículo por ahora, se está llevando en curso ahora un estudio de validación, pero básicamente lo que quiere decir es que en esa investigación de Luis Puente Dura tenemos un par de antecedentes que pueden predecir el éxito de la manipulación de alta velocidad en el cuello en las personas con dolor de cuello. Una de las cosas más importantes que coloqué ahí en negrita es que si la persona cree y tiene la expectativa positiva de que eso le va a ayudar, entonces aumenta la razón de probabilidad positiva de que así sea. ¿Ya? Ahora, pensando en todo caso que estas cosas son indivisibles, vamos a hablar un poco de la biomecánica, pero sumado también al efecto neurofisiológico que puede desencadenar. Todos hemos sabido hacer y aprendido en algún minuto una presión o una movilización póstero anterior central cuando es en el proceso espinoso, o unilateral cuando es un través de dedo al ladito del proceso espinoso, donde nosotros podríamos postular que está la lámina o las articulaciones psicoapofisiarias, ¿ya? En esa evaluación se hizo una evaluación dinámica, y esto fue el año 2004, hace ya un buen tiempo atrás, de 20 personas que no tenían ningún antecedente de dolor, pero en la resonancia magnética en vivo. Y lo que se hizo fue estudiar cómo mover perpendicularmente un proceso espinoso asociado a una respuesta mecánica o no, para estudiar realmente cómo era el movimiento y qué era lo que ocurría en esa exploración. Lo que primero trataron de determinar era cómo se movía la columna, y como pueden ver en los dibujitos que están arriba en la derecha, generalmente en estas personas, la mayoría de los 20 sujetos de estudio, la presión póstero anterior a la altura del E5, del E4 y del E3 generaba de alguna forma una extensión en esas últimas vértebras, y de lo que más relevante quiero recalcar acá es que la presión en cualquiera de estas vértebras movía el grupo de vértebras. O sea, se dieron cuenta los investigadores que esto es imposible que sea específico, que por más que uno quiere, por más que uno crea que mueve un solo nivel, es imposible. Los investigadores, de hecho, para poder estandarizar esto con la resonancia magnética en vivo, tenían una guía de si estaban haciendo la presión en la determinada vértebra en cuestión o no. Así que ahí tenemos una referencia para entender que movilizar desde L3 a L5, sí, puede inducir cierto grado de extensión, que son muy poquitos grados, pero puede servir de todas formas en algún escenario como efecto hipoalgésico, que es lo que demuestran otras investigaciones también. Y en las personas en las que se ejerce la presión en L1 y en L2, y estamos hablando de con un resonador, como tienes la certeza de que estás en L1 y en L2, incluso se podía inducir una respuesta de movimiento de flexión en la columna lumbar baja, ¿ya? Así que muchas veces hemos aprendido a hacer esto de una manera, pero nos damos cuenta que la ciencia dice que no necesariamente es así, y no significa que esté mal y no significa que no sirva, significa que quizás tenemos que replantear por qué funciona, ¿ya? Así que
Se mueven todas las vértebras vecinas y esto pasa en toda la columna en realidad. No podemos aislar un segmento y pensar que solo movemos un hueso porque no es así. Movemos piel, movemos tejido blando y nos debería interesar más qué es lo que pasa con la persona. Algunos podrían pensar que entonces, ¿para qué podría estar usando esto yo? Y desde hace más de 2 décadas que se está estudiando la confiabilidad de los procedimientos de evaluación para ser capaces o no de detectar una hipomovilidad. Y el grado de acuerdo siempre ha sido pobre, siempre ha sido escaso. No somos capaces de ponernos de acuerdo en detectar qué es lo que se mueve menos o qué es lo que se mueve más. En lo que sí hay un grado de acuerdo moderado es en detectar un segmento en el que el paciente reproduzca su dolor, y para eso necesitamos que la persona se exprese. Por lo tanto, eso es lo que aumenta también el grado de confiabilidad. Cuando ejerces presión en la columna, entendiendo que se mueven muchas cosas, va a haber algún momento en el que se reproduce el síntoma del paciente y quizás eso sí te puede servir como guía. Ese paper en particular fue dirigido por un grupo de kinesiólogos, pero los que hicieron la examinación fueron 2 quiroprácticos de 15 años de experiencia que tenían un método de evaluación que se conoce como motion palpation, porque algunos podrían decir, en estático quizás sí, te creo que no puedas hacerlo, no puedas sentir, pero ¿qué pasa cuando lo haces con movimiento? Cuando estás extendiendo diferentes segmentos y tratas de pensar y sentir lo que está sucediendo. Se dieron cuenta exactamente de lo mismo. Hubo una examinación que era la que cada evaluador tenía en su experiencia, y estamos hablando de doctores en el fondo que enseñaban estos métodos a sus estudiantes, y además de eso, de una forma estandarizada de hacerlo, y se dieron cuenta que ni como el profesional quería hacerlo, ni como estandarizaron la ejecución, había confiabilidad mayor a lanzar una moneda. ¿Ya? Por otra parte, sí se ha respaldado el uso de la terapia manual como un efecto hipoalgésico, y aquí está estudiado esto en una de las revistas prestigiosas que conocemos los terapeutas físicos, que son los archivos de medicina física y rehabilitación. Este artículo es del año 2013, pero aquí también se trata de dilucidar cómo la presión póster anterior en la espalda baja puede ser favorable y beneficioso para ampliar el rango de movimiento inmediatamente después de la ejecución, y también para generar un efecto hipoalgésico porque disminuye los síntomas de los pacientes. La clave aquí está en que la movilización que se hizo para entender en el fondo cómo lo hicieron para estandarizarlo, fueron lo que conocemos muchos de nosotros como las movilizaciones de Maitland, cuando el terapeuta percibe una resistencia, realizó oscilaciones en 30 segundos y se hicieron 3 ciclos y eso fue todo. ¿Ya? Para cerrar la idea relacionada a cómo funcionan y cómo creemos que funcionan las movilizaciones póster anteriores, ahora recientemente apareció este paper donde también está metido Toby Hall, que es un reconocido investigador, y además está Stolz y von Piekert, pero se dieron cuenta de que ya como recomendación de estas evaluaciones segmentarias de movimiento, la mejor recomendación, y siendo este un artículo que fue publicado en la revista X Manual Therapy, que ahora se llama Musculoskeletal Science and Practice, la recomendación es a no usar estas herramientas de manera aislada, porque la confiabilidad es pobre. ¿Ya? Si de alguna forma nos guían en el resto de la examinación física, puede ser valioso. Si el paciente tiene una expectativa en la que ha tenido de alguna manera una terapia manual favorable antes, puede ser valioso también. Pero no va a ser la solución probablemente y no va a servir para medir algo. Le voy a pedir a los colegas que silencien el micrófono porque me está rebotando de nuevo el audio, pero voy a seguir avanzando nomás mientras. ¿Ya? Ahí sí, gracias. Pensando ahora en la pelvis, ¿podemos cambiar algo? ¿Podemos mover algo realmente? Entendiendo que hay muchas creencias, muchas formaciones que se basan en la filosofía de movilización de la articulación sacroiliaca que surgió en la década del 20 y que se ha mantenido inexplicablemente con el paso del tiempo, pero que no ha resistido el pasar de la evidencia por encima. Aquí la manipulación demostró no tener ningún efecto en la articulación sacroiliaca y se hizo una evaluación a través de rayo X en diferentes planos para poder estudiar concretamente si es que se movía algo o no. Y lo que pueden ver en este cuadrito en la derecha, este paper, como es tan antiguo, es del año 98, encontré las fotos del artículo impreso, pero no encontré el artículo original. Pueden ver que de los examinadores, en todo caso, tenían a 10 personas ahí en las camillas en distintos escenarios, tenían que hacer la examinación de distintas pruebas que solían ser consideradas pruebas de posición, pruebas palpatorias. La palpación de las posiciones de la espinilacra anterosuperior, posterior-superior, las pruebas, por ejemplo, de provocación hacia adelante, hacia atrás, de cuando los pulgares se mueven hacia arriba, hacia abajo, ese tipo de cosas. A eso se refiere. En los pacientes que tenían en el fondo esta examinación, pueden ver que aquí tenemos las respuestas de lo que pasó con el hallazgo de la examinación en las pruebas especiales. Antes de hacer la manipulación, 11 de los test fueron positivos y después de la manipulación, 2. O sea, el terapeuta que examinó a estas personas con este tipo de test que se relacionaba a la movilidad de la pelvis,
lograba cambiar un resultado. Y así podemos ver que esa fue la misma respuesta en absolutamente todos los pacientes. 11 positivos antes de manipular, 2 después de manipular. 11 positivos antes de manipular, 0 después de manipular. ¿No será esto un mensaje de que nos estamos convenciendo demasiado nosotros mismos? Porque en ese tipo de estudios ni siquiera se habló de la respuesta que tenían los pacientes, pero sí se pudo evidenciar que comparando antes y después de la manipulación, no cambiaba ni un hueso, ¿ya? La pelvis se mueve más, han habido otros estudios dinámicos a través de imagen, incluso en personas a las que se le han pistoleado marcadores óseos en los huesos de la pelvis para saber cuánto se mueve, y se mueve poco. No es que no se mueva y no es que no sirva, pero los fundamentos y las filosofías que están detrás han cambiado y tenemos que saber abrazar esto, porque si tenemos que responder la pregunta de si podemos cambiar algo, esa es la respuesta. Pensando ahora en los efectos neurofisiológicos que tenemos que considerar también, que van de la mano de lo neuro y de lo biomecánico, como les dije anteriormente, que es indivisible, tenemos que considerar que hay un montón de investigación que respalda la terapia manual como efecto hipoalgésico. Voy a mostrar un par de resúmenes después para que lo puedan investigar leyendo los papers completos. Hay una gráfica, hay un GIF de una manipulación de alta velocidad cervical. Y este artículo de Cassidy del año 92 ya era un ensayo clínico aleatorizado donde se filtraron a personas que tenían dolor de cuello unilateral que se solía referir al trapecio, y lo que hicieron los investigadores fue randomizarlo en dos grupos. Uno de manipulación de alta velocidad, uno de movilización a través de técnicas de energía muscular, y se dieron cuenta que a pesar de la mejoría en rango y en síntomas en los dos grupos, la mejoría fue mayor en la manipulación de alta velocidad, que es algo que más o menos se ha respetado en algunas investigaciones recientes, pero hoy día sabemos que dependiendo de la intervención el resultado igual puede ser equivalente, ¿ya? Aquí la presentación de todas estas personas era de dolor de cuello, pero el filtro no estuvo tan profundo porque había gente que tenía dolor de cuello asociado a latigazo, algunos dolor agudo, otros dolor persistente. La idea es que ese tipo de población sea investigada a fondo, y cuando ustedes lean un artículo, fíjense en la población para saber si de alguna forma se parece a la población que atienden en clínica también, ¿ya? Este es el estudio más reciente que les comentaba, donde también participa George Cleland. El autor principal es David Griswold. Aquí la examinación y el tratamiento fue un abordaje más pragmático, que significa que el evaluador y tratante tenía la autoridad para decidir qué técnica realizaba o qué intervención y en qué nivel, por así decirlo, y generalmente era el nivel o la zona donde estaba más sintomático el paciente. Pero en este ensayo clínico aleatorizado también habían dos grupos en los que se dividió en el fondo un grupo de alta velocidad en la columna cervical y dorsal, y otro grupo de baja velocidad en la columna cervical y dorsal. Los resultados comparando el Neck Disability Index, el Global Rating of Change, la PSFS, la escala numérica, los números de visita, incluso la prueba resistida de los flexores profundos de cuello fueron equivalentes. Así que hoy día estamos en posición de decir que tanto la manipulación como la terapia manual funcionan y pueden ayudar al paciente, pero de seguro vamos a hablar de cómo combinar las piezas del puzzle para que se vea mezclado esto con otras intervenciones también, ¿ya? Así que aquí vamos a hablar un poquitito de otra regla que surgió de hace muchos años, pero que en el 2010, cuando se quiso validar, no se validó, y lo que hicieron los investigadores fue evaluar la correlación que existe entre manipular la columna torácica en las personas con dolor de cuello. Entonces, de cierta forma, algunos piensan que tiene que ver con la interdependencia regional, o que probablemente esté asociado al efecto placebo, a la manipulación, a la cavitación, a muchas cosas que son inespecíficas y difíciles de medir. Pero cuando quisieron validar la regla de predicción, que originalmente era de George Cleland y John Childs, se dieron cuenta que no era necesario tener las características de la regla de predicción para obtener un beneficio de la manipulación torácica. Así que esa regla, derechamente, se invalidó. Lo que tienen que tener en cuenta hoy día es que si sus pacientes tienen una presentación de dolor de cuello mecánico y has descartado todo tipo de banderas rojas, has considerado las expectativas de tu paciente, no cree que esto le vaya a hacer mal, no ha tenido experiencias previas negativas, si es así, el manipularlo puede generar y potenciar de alguna forma el resultado, ¿ya? Lo que hicieron acá fueron simplemente 5 sesiones, y en los dos grupos randomizados, en el de manipulación, de esas 5 sesiones se hizo 2 sesiones de manipulación y 3 de ejercicio. Y en el otro grupo se hacía solamente las 5 de ejercicio. Y a pesar de que los dos casos exhibieron resultados positivos, había diferencias mayores en discapacidad y dolor, tanto a corto como a largo plazo, en los casos en los que se hizo la manipulación de alta velocidad, ¿ya? Así que pueden hacer ese contraste en estudiar estas dos cosas para que se lleven esa sorpresa, porque hoy día sabemos que sí, la manipulación puede funcionar. Ahora,
Hablamos de que no necesariamente es muy específico lo que hacemos, lo vimos a través de las presiones póster anteriores y también lo han estudiado incluso nuestros colegas brasileños. Esto es del año 2014, 2013-2014, y este Research Report también es un ensayo clínico aleatorizado donde se pudo comparar el efecto que tenía una manipulación que estaba orientada localmente a donde está la región del síntoma en las personas con dolor lumbar crónico. De hecho, eran 140 personas, se dividieron, bueno, en realidad mitad y mitad, un poquitito más de 140, pero en ambos grupos se realizó en uno la terapia manual en la zona en la que estaba sensible, como lo pueden ver en la foto B, y en el otro una manipulación en específica que estaba orientada a la región dorsal. En ambos casos, la algometría de presión medida con un algómetro para ver cuál es la respuesta mecánica dolorosa, y la intensidad también disminuyó. Así que se dieron cuenta los investigadores que el efecto de la terapia manual parece ir más allá de lo que pasa localmente o de lo que pasa con los tejidos. Tienes que saber elegir el candidato, tienes que tener algunas consideraciones y tienes que entender también que seguramente no va a tener mucho que ver con los tejidos biológicos, ni con la alineación de la columna, ni tampoco con la posición vertebral. ¿Ya? La terapia manual sí sabemos que genera movimiento, que le puede dar el poder a la persona de poder volver a creer en sí misma, en sus capacidades de moverse sin que algo le duela, como lo suelen hacer los terapeutas manuales que usan, por ejemplo, movilización con movimiento, o terapia manual y comparativamente van a ver rápidamente el gesto que a la persona le duele. Nos permite amplificar el rango de movimiento, permite modular dolor y eso sabemos que también es un hecho, ¿ya? Pero también sabemos que estos cambios no duran mucho tiempo y que no necesariamente son específicos para un nivel. Así que tenemos que entender que en nuestra profesión, obviamente, tenemos una amplia gama de intervenciones y una gran caja de herramientas y no a todos les sirve todo. ¿Ya? Bien, aquí pensando en resumir un poco los efectos neurofisiológicos de manera muy escueta, podemos decir que son todas estas respuestas que están mediadas por la estimulación del sistema nervioso. Todo lo que hacemos a través de la piel puede desencadenar una respuesta. Y ahora, en esta gráfica que también es del paper de Joel Bialowski, podemos ver que el estímulo mecánico no necesariamente de inmediato va a tener ahí como objetivo el tejido, sino que también entre medio ya va a estar influenciando el resultado del contexto. Y el contexto incluso va a estar influenciando el circuito modulador del dolor. Si la persona tiene miedo, si la persona está asustada respecto a que le hagan algo, entonces eso puede condicionar negativamente la respuesta. También sabemos hoy día que la terapia manual puede inducir el dolor por centros de modulación endógena, que tiene de alguna manera una relación que todavía falta dilucidar en relación a los núcleos de la sustancia gris periacueductal, por eso tiene alguna relación con la modulación noradrenérgica y serotoninérgica, con la modulación endógena opioide también, también con la teoría de la compuerta, cuando de alguna forma la estimulación de la fibra beta puede inhibir lo que sucede con las interneuronas antes de llegar a la médula espinal, e inclusive se ha planteado que hasta los masajes puedan tener diferentes fundamentos, porque va a depender del tipo de masaje. Si es un masaje agresivo en el tejido, así como lo que se denomina un masaje descontracturante, hipotéticamente, eso puede inducir una respuesta que hasta se ha planteado que puede ser por la modulación condicionada. Si te hacen algo que te está doliendo e induce analgesia, no es porque hayan cambiado tus tejidos, es porque tu cerebro está de alguna manera respondiendo ante ese estímulo amenazante. Y ahí podemos ver en todo caso que Chad Cook hizo una charla para quienes tienen la Physio Network, es una charla espectacular, dura media hora, pero esto también hace poco, diría yo que hace menos de un mes, lo expuso en parte Chad Cook en la Universidad Católica en Chile, y la charla también está en internet para quienes les interese profundizar un poquito más. Yo los invitaría a leer este paper de Vygotsky, donde hizo este resumen y agrupa diferentes artículos, y si están más metidos en el asunto aún, hay que meterse en las referencias bibliográficas de estos artículos para entender más en profundidad cómo esto funciona. ¿Ya? Es bastante complejo, no es nada simple. Antes creíamos que bastaba con mover y obtener una respuesta y las cosas habían cambiado, pero hoy día sabemos que hay estudios que han podido medir la conductividad de la piel, los niveles de los mediadores inflamatorios en la sangre, sacándole muestras a las personas antes y después de las intervenciones, y son cosas que en clínica no parecen muy aterrizadas y son difíciles de hacer. También sabemos que en algún grupo de personas la manipulación dorsal, por ejemplo, puede generar una disminución de la sumación temporal, lo que nos da a conocer de cierta forma que hasta la población con dolor crónico y con sensibilización podría ser útil. Así que por eso tenemos que pensar que hay que estudiar bien cuál es el predominio de dolor que tiene una persona, cuáles son sus creencias y sus expectativas para poder tomar la decisión. ¿Ya? Bien,
Aquí voy a tomar prestada esta diapositiva porque esta foto a mí me encantó cuando la expuso Emilio Luis Puente Dura. Y tenemos que entender justamente que en una población de dolor crónico la terapia manual puede ser un arma de doble filo. Si lo estás sometiendo a un tratamiento pasivo, vas a promover la dependencia, vas a pensar, o más bien vas a hacer pensar al paciente que el cuerpo es frágil, que de cierta forma hay algún tejido que está irritado, así como también si estás haciendo tú todo el trabajo y no promueves que la persona se mueva, quizás no se va a volver a mover. Y eso es importante porque a eso se refiere con que sea esta espada de doble filo. Si estás usando la terapia manual para abrir una ventana terapéutica, para inducir analgesia, para que la persona se sienta mejor, para que vuelva a confiar en sí misma y en su capacidad de moverse y hacer sus actividades, entonces de cierta forma sí deberías usarla. ¿Ya? No siempre se puede considerando la contingencia actual a nivel mundial, pero ahí también nos damos cuenta que empieza a surgir la evidencia que le da tanto valor a una evaluación, que puede ser incluso en telemedicina, como una presencial. Siempre vamos a tener una población y un público que está buscando el abordaje hands-on, pero aún así no le fallemos a nuestros pacientes. Usemos siempre la oportunidad de educarlos y de explicarles lo que realmente hacen, las cosas que nosotros podemos ofrecer. ¿Ya? De cierta forma, reconceptualizar la intervención manual se trata de esto. Se trata de entender que donde antes hacíamos todas las cosas en los tejidos, y también el muestreo dependía de qué es lo que sucede en el ambiente, esa información subía al sistema nervioso central en lo que se conoce como el abordaje, de alguna forma es como bottom up, de abajo hacia arriba. El paciente no hace nada, es inerte, está en la camilla boca abajo y todo lo hace el terapeuta, así como también no necesariamente puede ser boca abajo, pero como solíamos creer, un paciente que tiene rigidez en el hombro, tiene hombro congelado, ¿qué es lo que solíamos creer? Que había que deformarlo, irritarlo y romperle algo para que pudiera ceder. La evidencia ha desmitificado totalmente esas creencias y sabemos que tenemos que alejarnos de ahí, ¿ya? Lo que tenemos que buscar ahora, de cierta forma, debería ser entonces un abordaje que sea top-down, que no solamente se va a tratar de hacer intervenciones con las manos y ejercicios, sino que darle un sentido a la experiencia de dolor del paciente. Que tenga sentido lo que le está pasando y por qué, que entienda cómo y de qué forma tú lo puedes ayudar, y cuando realice una intervención manual, justamente trata de reconceptualizar o de alguna forma remarcar el discurso que estás entregando, ¿ya? Las técnicas manuales puede que no luzcan muy distintas a todas las cosas que hacemos tú y yo, pero lo que estamos diciendo es lo que lo hace diferente. Así que, ¿dónde entraría todo esto en el modelo de discapacidad y dolor? Podemos pensar que aquí tenemos 5 dominios. Yo he hablado muchas veces de esto y en la charla introductoria hablé de esto, así que por eso lo quise colocar de nuevo. Este es un modelo que nació en 2017, que se está haciendo realidad en Canadá desde algunos años en el sistema de salud. Y tenemos un dominio nociceptivo donde efectivamente la estructura, la nocicepción, una lesión o una injuria pueden estar jugando un rol. Tenemos otro dominio en el que está involucrado el sistema nervioso, cuando encontramos a personas que presentan un predominio de dolor neuropático o un predominio de dolor nociplástico. Tenemos que tener en cuenta no solo estas dos cosas, sino que también los demás dominios, porque sabemos hoy día que el resultado y la condición de salud de una persona inevitablemente van a estar influenciadas no solo por esas dos cosas, sino que también por las comorbilidades, por ejemplo, los trastornos del sueño, dolores musculoesqueléticos concomitantes y otro tipo de enfermedades que puedan entorpecer el proceso. También esto va a estar influenciado por lo que la persona cree, lo que la persona piensa, lo que la persona siente, que es lo que está dentro de la esfera psicológica en el modelo BPS. La esfera psicológica, básicamente aquí en celeste, está enmarcada dentro de los dominios cognitivo-afectivos o cognitivo-emocionales. Y es por eso que tenemos que tener nosotros los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos para entender cuándo tenemos a un paciente con un perfil más complejo que otro, para entender que no a todo el mundo podemos ayudar y que de cierta manera estamos bien posicionados a pesar de que haya un predominio de otros problemas. Las personas que tienen comorbilidades como diabetes o trastornos cardiovasculares u otras enfermedades crónicas, también los podemos ayudar porque el ejercicio es medicina y de eso no hay ninguna duda. Tenemos que saber venderlo mejor, tenemos que saber entregar los fundamentos mejor para que la gente entienda. Y por otra parte, en el dominio cognitivo-emocional, donde están, por ejemplo, la evitación, donde está también, de cierta manera, la autoeficacia, la catastrofización, lo que la gente piensa, podemos hacer mucho y podemos generar muchos cambios si es que somos de alguna forma más cercanos a la gente, si les prestamos atención, si mejoramos nuestra capacidad de hacer una buena entrevista con los principios de entrevista motivacional, escuchando más y mejor a la gente, porque
ha demostrado intervenciones como la Pain Neuroscience Education, y no solamente de esa manera, sino que el solo hecho de educar, de sentarte a dar más explicaciones, ha demostrado disminuir los niveles de catastrofización. Si tú a una persona le permites explorar una nueva experiencia de movimiento sin que le duela algo, seguro vas a estar aportando en que deje de ser un evitador. Y el ser un evitador, el ser un catastrofista, no nos permite a nosotros enjuiciar a la gente, nunca tenemos que juzgar. Tenemos que entender que desafortunadamente muchas veces las personas con dolor se han vuelto evitadoras o se han vuelto catastrofistas por nuestra culpa, por el profesional de la salud que de cierta manera ha entregado una información que lamentablemente ha tenido un efecto nocivo en la persona. ¿Ya? En amarillo vemos además el dominio de los factores contextuales, donde está el ambiente, donde está el trabajo, donde está sobre todo lo relacionado, por ejemplo, la satisfacción laboral, disculpen, a la percepción de demandas elevadas en el puesto de trabajo, y esas cosas son cosas que para nosotros son muy difíciles de capturar. Tendría que hacerla quizá un asistente social, tendrías que tener acceso al empleador, a una conversación distinta, pero para allá queremos migrar de cierta manera. A mí me gusta mucho este modelo, yo lo estoy aplicando desde que lo conocí. Chad Cook en Norteamérica y más en Norteamérica, en Canadá todavía están también aplicándolo ya en los sistemas de salud, porque se dieron cuenta que de esto se trata, el tratar a una persona de manera individualizada. Suena bonito decir que trabaja en el modelo biopsicosocial, pero ¿cuántos de ustedes realmente están sentándose a escuchar a la persona? ¿Cuántos de ustedes realmente están abordando otros dominios y han entendido que quizás la nocicepción puede pasar a segundo plano? Donde la terapia manual tiene más valor, probablemente sea en la persona en la que tienes que buscar una modificación sintomática porque tiene un predominio de dolor nociceptivo. No significa que no sirvan las personas con sensibilización central. Probablemente sirve tomando en cuenta sus expectativas, cambiando el discurso. Probablemente sirve también en las personas con dolor neuropático si usas terapia manual con este sesgo detrás a la movilización nerviosa, por ejemplo. O si de cierta forma usas el enfoque hands-on, como diría Peter O'Sullivan, para restablecer la confianza en la persona, en su capacidad de volver a moverse. Incluso la terapia manual va a tener un impacto en la esfera cognitivo-emocional, ¿ya? Así que tiene cabida en diferentes dimensiones, pero también tenemos que entender que, como dije antes, no es para todos, ¿ya? Para finalizar, quiero mostrarles este artículo de unos colegas españoles donde habla del efecto placebo y el contexto terapéutico. Es un reto diferenciar el resultado de la investigación, es probablemente imposible en la clínica que podamos aplicar todo lo que se hace en la investigación, porque la investigación está también influenciada por el efecto Hawthorne. Los sujetos de estudio se han demostrado ya estar influenciados por ser objetos de estudio. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que la población de dolor musculoesquelético en términos generales tiene una historia natural favorable. Entonces, el tiempo está de tu lado, e incluso en un grupo de pacientes en el que no hagas ningún tratamiento, la historia natural debería mejorar o estabilizar la condición. Por otra parte, tenemos un impacto también que está mediado por el efecto del contexto. Si es que había estacionamiento disponible y gratuito, si es que se pudo cumplir la cita, si es que logró conseguir agenda con el terapeuta de manera rápida, si es que lo trataron bien, si es que lo escucharon, si es que de alguna forma la experiencia que tuvo fue grata y tuvo sentido lo que el terapeuta le ofreció también. Y además de eso, tenemos ahí en verde la guinda de la torta, que sería el resultado de lo que realmente hacemos nosotros, lo específico del tratamiento. Y eso específico del tratamiento no solo puede ser la terapia manual, puede ser cualquier otra intervención, puede ser un agente físico, puede ser termoterapia, puede ser el ejercicio. Todas estas cosas se pueden sumar y en la realidad en clínica son indivisibles, ¿ya? La clave está en saber qué es lo que le hace falta a la persona para poder entregarle eso en la justa medida, y eso es lo que es difícil y es nuestro desafío. Así que, para cerrar, pensando en las recomendaciones basadas en evidencia, acorde a estas recomendaciones consistentes que han hecho los grandes investigadores a nivel mundial, este paper es del año 2018, se ha relanzado y se ha de alguna forma ahora masificado. Incluso el año 2020 se ha lanzado un mapa de ruta con el que nos pueden orientar a las personas con dolor musculoesquelético, qué hacer, independiente de la condición que tengan, qué deberíamos hacer siempre. Centrar el cuidado en la persona, hacer un manejo individualizado, hacer un screening, una de nuestras labores más importantes, primero que todo, independiente de la orden de un doctor de cabecera que te refiere al paciente, es estar seguro de que a quien tienes enfrente lo puedes ayudar. Y para eso tienes que saber, lamentablemente, de precisión diagnóstica, de pruebas especiales, de exámenes complementarios y de un montón de cosas relacionadas a patoanatomía, a epidemiología también, ¿ya? Por ahí entra ahora en juego el abordaje de la examinación de los factores psicosociales.
Si es que tu paciente tiene dolor persistente y parece tener un perfil complejo, entonces utiliza el inventario de sensibilización central, entonces utiliza, por ejemplo, la encuesta de catastrofización, o al menos considera ahondar un poco más en las preocupaciones de la persona, entablando una conversación con la escucha ciertamente reflexiva y atentamente. Además de eso, queremos desalentar los exámenes de imágenes a menos de la presencia de banderas rojas y una sospecha fundada de que algo está sucediendo en el paciente. Tenemos que ser capaces de hacer un examen físico, tenemos que ser capaces de medir las cosas que estamos utilizando con encuestas de resultados o de alguna manera en la que se pueda objetivar algo, porque es tiempo de que nosotros como kinesiólogos hagamos valer nuestro trabajo. Basta de cumplir una orden con lo que dice una prescripción, porque la gente no es igual. Todos somos distintos y cada diagnóstico médico va a afectar de diferente manera a cada condición la función de una persona. ¿Ya? Aquí abajito quise destacar este cuadrito básicamente porque, como pueden ver, dice claramente el punto 9 que debes aplicar terapia manual solamente como un adjunto en base a otros tratamientos que sí se basan en la evidencia. Sabemos que puede ayudar. La modificación sintomática en el corto plazo va a generar una diferencia en muchas personas, sobre todo cuando el predominio es nociceptivo, y en algunos escenarios cuando sea predominio nociplástico tienes que también colocar las cosas en la balanza y pensar, ¿para qué? ¿Qué vas a cambiar al hacer la intervención manual y si realmente vas a poder potenciar o no el resultado? ¿Ya? Los mecanismos de la terapia manual, lo que hay detrás es múltiple. Tenemos los efectos psicológicos, biomecánicos y neurofisiológicos que no se pueden dividir. Tenemos que tener en cuenta la potencia de las expectativas y del efecto placebo, porque que el efecto placebo esté dando vueltas en nuestras intervenciones no es malo. Es la analgesia más potente que puede existir y así se ha demostrado también en medicina y en cirugía ortopédica. Los clínicos tenemos que saber fundamentar cada cosa que hacemos de manera concreta y saber, entre comillas, vender mejor lo que estamos haciendo, que las personas entiendan cómo hacerse responsables de su salud, y para eso el ejercicio es la herramienta clave, ¿ya? Los kinesiólogos que tienen éxito, les voy a prestar esta reflexión siempre a Josh Cleland, son capaces no solo de hacer una manipulación de los tejidos biológicos, no solo de las articulaciones, de algún grado de tejidos blandos, sino que también son capaces de manipular de cierta forma las expectativas de la persona porque saben vender lo que hacen, saben escuchar al paciente, ofrecen de alguna manera un abordaje que a la gente le da confianza. Y eso es lo que tenemos que buscar, darle valor a la fisioterapia para que la gente entienda lo que vale y no crea que es hacer masaje y poner máquinas. Porque al menos lo que a mí me gusta pensar y lo que me gusta hacer en la práctica dista mucho de eso. ¿Ya? Para cerrar, les quiero dar las gracias obviamente a los que me están invitando, a Germán en particular, también obviamente a Adrian Lowe por algunas de las ideas que he tratado de exponer aquí, porque de alguna forma queremos conciliar lo que se está exponiendo con las ciencias del dolor y por otra parte lo que dice hoy día la terapia manual. Adrian Lowe es uno de los investigadores más reconocidos en las neurociencias del dolor, sin embargo también está muy metido en la terapia manual. Lo mismo con Emilio Puente-Dura, pero lo dejé ahí al medio también a los grandes exponentes Chad Cook y Josh Cleland, porque así como literalmente dijo Chad en algunos años atrás en la IFOMPT, la educación en dolor y la ciencia en dolor no llegaron aquí con la intención de reemplazar la terapia manual, sino con la intención de potenciarla. Y los extremos siempre son malos. Trata de tener una opinión equilibrada, de leer mucho de lo que incluso te incomoda y de lo que no sabes, porque así es como vas a poder enriquecer tu conocimiento. ¿Ya? Muchas gracias por su atención, por el tiempo. Ahora tengo un ratito para las preguntas. Espero que les haya sido interesante. Traten de dirigirse después a la literatura. Esto probablemente lo vamos a compartir más adelante en YouTube si quieren buscar las citas bibliográficas. Pero no hay nada oculto y el conocimiento hoy día es asequible a todos. Buenísimo, Nicolás. Mis felicitaciones por tremenda presentación. De nuevo agradecerte por tu tiempo y por la calidad de contenido. Nuestra intención de hacer todo esto es contagiar más gente hacia una kinesiología actualizada, con, con la ciencia de apoyo, ¿sí? Y creo que hoy dimos un paso grande, porque te cuento que la mayor parte del tiempo, más de 220 personas conectadas, en algún momento 230 personas, así que con que 5 de todos estos se deben una idea sobre cómo tienen que tener una visión actual de la terapia manual, creo que es un tremendo logro. Así que gracias por contarnos un poco lo que venís viendo hace varios años.
Gracias a ti, Germán, me alegro, me alegro. Yo no vi toda la gente que estaba ahí porque con la pantalla completa no me podía meter al canal de YouTube tampoco, así que, bueno, si quieres me vas tú contando las preguntas, yo leo aquí las cosas que han puesto en el panel de Questions and Answers, pero vamos al grano nomás. Te las voy contando. Cristian, que es el colega de Chile, hace 3 preguntas, que te la hago en una. La primera, ¿qué lugar le das a la valoración articular en la práctica clínica, la valoración articular específica? ¿Y qué aspectos de la terapia manual enseñarías en el pregrado? Bien, vamos por parte entonces. Primero, el valor de la evaluación articular específica, yo imagino que se está refiriendo probablemente, Cristian, a la examinación del movimiento accesorio, a lo que solíamos hacer en el fondo a través de la presión posterior anterior, o a lo que solíamos creer, por ejemplo, al hacer un deslizamiento en alguna parte del cuerpo. No es que nos sirva, lo que tenemos hoy día clarísimo es que el movimiento accesorio, voy a contextualizar un poquito eso, Germán, porque quizás no todos están familiarizados con ese término, pero movimiento clásico es movimiento osteokinemático, cuando hablamos del movimiento activo, el movimiento grueso y el movimiento pasivo también. Y movimiento accesorio hace referencia a lo que hemos aprendido de los maestros de terapia manual, en los movimientos componentes, el deslizamiento, el girar, el deslizar y rodar, esas cosas. Y también el juego articular. La clave de hoy día reestructurar un poco el movimiento accesorio y usarlo en tu examinación es evaluar cómo se comporta el problema de tu paciente y lo que en el fondo Geoffrey Maitland hace 4 décadas atrás definió como el signo concordante. Si tu paciente te fue a ver porque tiene un dolor de cuello unilateral, que hasta sabe cómo moverse para que le aparezca el síntoma, entonces la clave o el objetivo del movimiento accesorio sería saber si haciendo eso reproduces el dolor y si haciendo eso puedes modular el dolor. Si puedes modular el dolor, no significa que estés corrigiendo nada anatómicamente, no significa que estés de alguna forma cambiando lo que pasa en un deslizamiento de una sola articulación. Lo que significa eso es que es una persona con una alta adaptabilidad al dolor. Significa que los mecanismos endógenos de la persona que tienes enfrente funcionan de manera óptima. No puede ser percibido como magia. Imagínate, hay veces en que tienes a un paciente en decúbito prono, tiene dolor de cuello, estás bajando desde C2, que es el único proceso espinoso con alta confiabilidad para palpar, porque es el primero que podemos palpar. Cuando llegamos al sitio del signo concordante, nos quedamos oscilando algunos segundos y el paciente nos dice en 10 segundos, me duele, pero se me empieza a quitar. Eso no es que sea magia, no es que se corrija una hipomovilidad, es que puede desencadenar una respuesta analgésica, que eso es lo que buscamos, ¿ya? Entonces, cuando tengas una persona enfrente con un dolor, por ejemplo, en la cadera, evalúa no solo el movimiento activo, no solo el movimiento pasivo, evalúa también qué siente esta persona cuando haces una elongación lateral con una correa, qué siente esta persona cuando haces algún tipo de glide, y recuerda, el glide está orientado como sesgado a la articulación, pero tú estás agarrando el muslo, la piel, el pelo, todos los tejidos blandos y estás tratando de hacer oscilaciones para saber si eso desencadena una respuesta, ¿ya? Eso sería para la primera, para la importancia que se le puede dar o no en el fondo a la evaluación, entre comillas, específica, pero entendiendo que nos referimos a movimiento accesorio. No es que sea específico que yo crea en clínica que puedo mover un huesito y nada más, porque de esto nos hemos alejado mucho, sabemos que se mueven muchas cosas, ¿ya? Otro ejemplo para extremidades, para que quede más concreto y corto ahí en la idea. Si tienes un paciente que tiene hombro congelado y en decúbito supino tiene dolor de hombro, hazle una distracción. ¿Ve qué sucede? Evalúa cómo se comporta su síntoma, evalúa si puede cambiar. Después evalúa un deslizamiento. En la evidencia en particular se ha dado más hincapié al estudio del deslizamiento posterior y posterolateral en la articulación glenohumeral por si acaso. Entonces, el paciente en reposo tiene dolor, está acostado, no lo tolera, tú empiezas a hacer un glide y algo cambia. Lo que tienes que decir es remarcar el discurso, porque no es que estés cambiando una hipomovilidad. Estás modificando el síntoma y permitiéndole al paciente que, por un rato aunque sea, se modifique el dolor para que pueda hacer ejercicio y busque una forma de que esto sea después un efecto a largo plazo. ¿Ya? Además, Cristian me preguntaba por los aspectos que enseñaría en pregrado. Yo he hecho clases de terapia manual en pregrado y debo decir que hace una década hice terapia manual, entre comillas, lo que hoy día podríamos decir que es la vieja escuela, porque estaba enfocado en la artroquinemática. Podría decir que los primeros 3 años de formación, desde el 2009 hasta el 2013, diría yo aproximadamente, fueron influenciados por el modelo
de justamente el movimiento accesorio. Pero algo no tenía sentido, no tenía el resultado que quisiera con toda la gente, no me resultaba tan fácil hacer lo que me enseñaban que tenía que hacer, no tenía cómo medir resultados y empecé a descubrir todo este otro camino de la evidencia y lo mucho que uno puede aprender fuera de lo que se enseña en pre y posgrado, y eso me abrió los ojos de una manera distinta. Así que de ahí para adelante, cuando he enseñado terapia manual, y quizás alguno de los asistentes podría ser casi testigo de eso, en los últimos años siempre me he enfocado a enseñarlo como una modificación sintomática, como una estrategia que podemos utilizar justamente para ver la respuesta que tiene la persona, para ver si podemos empoderarlos a volver a moverse. La gente tiene miedo, la gente ha dejado de hacer cosas, está afectada por el desuso y de repente se nos pueden caer en una rotonda en la que pueden estar incluso afectados desde la esfera emocional y ahí es cuando la cosa realmente se complica. Así que la terapia manual puede ser un mediador, pero no es lo único, ¿ya? Yo les enseño cómo hacer las movilizaciones, en qué posición es más cómodo, cómo hacer una tomada y un agarre, porque para eso sí, la destreza puede ser útil. El tener distintas herramientas va a ser favorable y beneficioso. Pero tienes que pensar que en otras partes del mundo incluso ha salido de los pregrados la terapia manual. Porque para algunas recomendaciones está como un adjunto, pero no es para todo el mundo y no es para todas las condiciones que afectan a la población de dolor musculoesquelético. ¿Ya? ¿Se me dio alguna quizás, Germán, o no? Ah, bueno, aquí leo otra yo aquí en el panel, pero dice una recomendación a los chicos que están saliendo y quieren hacer una formación en terapia manual. Uy, ahí está difícil porque no me puedo casar con ninguna escuela. Si tuviera que recomendar una cosa es, de todas maneras, Mulligan. Yo no conozco a Brian Mulligan, no tengo intereses creados de ningún tipo. Sí conozco a Dan y a Palmiro, que son los profesores que dictan el método en toda Latinoamérica. Son excelentes personas, son muy abiertos de mente y tienen años, y tienen 40 años trabajando cada uno y han sido capaces de reconceptualizar y replantear y mantenerse estudiando cada día. Así que ellos hablan justamente del signo concordante, de cómo poner las manos y cómo hacer técnicas que nos pueden ayudar a modificar el dolor. Así que para partir puede ser una buena alternativa de todas maneras. Genial. Sin conflictos de intereses, ¿no? Pero todo lo que promueva autotratamiento está buenísimo. Sí, Eh, Antes de pasar a la siguiente que está acá en el apartado de preguntas y respuestas, te voy a hacer una de un amigo del interior de mi país, de Córdoba, Alejandro Antonietti, que te pregunta cómo abordar las creencias del paciente con respecto a la terapia manual. bueno, primero, antes de dar cosas por sentado, que es un error que se suele cometer, quisiera investigar qué cree y qué piensa la persona, cuáles han sido sus experiencias previas. El camino fácil sería pensar que porque a una persona le han hecho una manipulación con la creencia de que tenía un cambio en un ilíaco, un cambio en una vértebra, en el largo de una pierna, el camino fácil sería hacer una técnica para dejarlo satisfecho y listo. Pero no es eso con lo que nos queremos conformar. Lo que necesitamos de cierta forma es influenciar lo que la gente cree y lo que la gente piensa, porque esto que está pasando hoy en día a nivel mundial con el dolor crónico llegó a ser incluso nivel de salud pública en diferentes países, en casi todos los países de alto ingreso, excepto en Japón. Y eso tiene que ver con aspectos socioculturales. Parece que nos quedamos un poco en el pasado y de cierta manera se han seguido promoviendo formaciones que se basan en la estructura, en que con las manos tocamos huesos, detectamos fallas y queremos cambiarle de alguna forma la visión a la gente y queremos cambiarle nosotros de alguna manera la perspectiva a lo que hacemos, porque estamos acostumbrados y hemos sido formados a encontrar cosas negativas en los pacientes, que el músculo corto, que el músculo débil, que no tiene esto, que le duele, que lo toque, que el punto gatillo, y a veces son cosas que han logrado satisfacer nuestras propias creencias, pero primero, para poder abordar eso, tienes que investigar qué piensa el paciente y derechamente preguntarle, ¿has tenido experiencias previas con terapia manual? Sí, alguna vez me movieron acá, ¿qué pasó? Cuénteme. Si te dice alguna vez que tenía algo rotado, yo siempre trato de decirles inmediatamente, hace algunos años creíamos ser capaces de cambiar y mover huesos de forma específica. Hoy día nos hemos dado cuenta, y si se lo cuento con la cara llena de risa, así como me están viendo, hoy día nos hemos dado cuenta que con las manos podemos generar muchas modificaciones en la sensación, que todo lo que hacemos lo hacemos a través del estímulo de la piel. Así que si le ayudó antes, es muy probable que le ayude de nuevo. A ver, venga para acá y le hago la intervención y le digo, la columna es robusta, este ruido articular que a veces aparece es por un cambio de presión en las articulaciones, no estamos cambiando nada de lugar. Así que eso no es lo que está sucediendo,
Lo que sí está sucediendo es que su propio sistema nervioso es capaz de generar un potente efecto analgésico, ¿ya? Pero esto dura poco, tiene que hacer ejercicio, así que ahora vamos a hacer esta otra cosa. Así de simple. Nadie va a la consulta porque no tiene una consulta privada, atiende en clínica, que a pesar de ser privada siempre tenga mucha gente al mismo tiempo. Nadie va para que yo le haga terapia manual y nada más. Nadie. Clarísimo. Nico, dos preguntitas más y te dejamos libre, ¿te parece? Sí, tranquilo. Tenía en mente que nos íbamos a demorar hasta las 9:15, así que no te preocupes. Perfecto. Bueno, Claudio Gijena también es de la provincia de Córdoba, también un gran amigo, y te pregunta cuáles son los límites del uso del efecto placebo en nuestra intervención. Yo diría que los límites los coloca el terapeuta, sin caer en el engaño, por supuesto. Pero si te pones a pensar, Claudio, gusto saludarte, en lo que ha investigado hoy día la ciencia, e investigadores como Joel Bialowski, Adrian Lowe, Joel Bialowski ha investigado mucho el efecto placebo y cómo las palabras que utiliza el evaluador y el tratante antes de hacer la intervención influyen en el resultado. Así que si en el fondo a eso se refiere Josh Cleland con esto de manipular las expectativas de la gente. En vez de colocar una idea negativa preconcebida en la cabeza de las personas cuando vas a hacer algo, coloca una idea preconcebida positiva. Cambia las palabras que estás utilizando, no utilices el lenguaje anatómico, utiliza un lenguaje más aterrizado a lo que la gente entiende y conoce. Y yo, por ejemplo, cuando le voy a hacer alguna intervención, inclusive pensando en lo que dice la evidencia, se ha contrastado la manipulación de alta velocidad con la manipulación de alta velocidad potenciada. Eso de decir potenciada suena como que es con fuegos artificiales, pero lo que hicieron los examinadores es decirle a la persona, esta manipulación que vas a recibir ha sido probada por la evidencia científica para generar alivio en personas con dolor lumbar como tú. Acuéstate, por favor. Es así de simple. Y con eso probablemente ya puedes condicionar la respuesta positiva si es que has elegido bien al candidato. Si es que es una persona a la que no le gusta que la toquen. Si es que es una persona que ha tenido experiencias previas negativas, que tiene miedo, que la cavitación le da susto. Probablemente tienes que considerar tus criterios de elección de mejor manera primero. ¿Ya? Con el ultrasonido incluso también hay estudios relacionados al efecto placebo y los médicos y cirujanos también. Así que la verdad es que no hay un límite, porque la gente cuando es, por ejemplo, investigada en los ensayos que hacen con las cirugías placebo, la gente sabe previamente y firma un consentimiento en el que dan cuenta de que saben que pueden caer en el grupo de intervención placebo. En ambos casos hay una lesión en la piel, hay una artroscopía, pero en un grupo es diagnóstica y en el otro grupo es real. Y la gente que está en el grupo de artroscopía diagnóstica se recupera igual. Y después les dicen, tú estabas en la artroscopía diagnóstica, no me importa, ya me recuperé. Si el paciente no estaba de acuerdo, se puede someter a la cirugía real. Y en la clínica, eso tú lo puedes ver reflejado hasta con aplicaciones triviales de agentes físicos, como se ha hecho antes en la investigación con el ultrasonido. Que la aplicación puede ser en sentido horario, según Adrian Lowe, que es solamente maximizar justamente el resultado a través de lo que nosotros estamos diciendo. Cuando vino Adrian Lowe a Chile el 2015 nos dijo que quería hacer eso, porque él le decía a sus practicantes y a sus colegas, cuando estaban haciendo la práctica con los pacientes, les decía, no te olvides de aplicar el ultrasonido a la señora Juanita en sentido horario, porque de esa manera generaba un efecto analgésico. El estudiante, si no lo hacía en sentido horario, el paciente le decía, te dijeron que era en sentido horario. Y finalmente después lo investigó en un ensayo aleatorizado a diferentes grupos y pudo demostrar que hay un efecto real en todo lo que nosotros estamos diciendo. Así que no se trata de engañar a la gente, porque ese no es el discurso que quiero que se quede guardado acá. ¿Ya? Se trata de potenciar el cómo nos comunicamos. Bien, buenísimo, Nico. Te hago una pregunta de YouTube para que es de un estudiante de la universidad, Esteban, pregunta dos cositas. Teniendo en cuenta que son casuales los pacientes que dan la talla para realizar una manipulación, a ver, ¿qué parámetros tener en cuenta? Que son, repite un poquito el enunciado que te perdí un poco el audio, Germán. En definitiva, te pregunta cuáles serían los parámetros a tener en Ah, ya. cuenta para que... Mira, primero,
yo no es que piense que solamente lo que hago está basado en evidencia, no es tan así. Yo siempre en mis cursos y a mis colegas les digo que utilizo en parte las preferencias del paciente, utilizo lo que dice la recomendación científica, porque evidentemente si está de nuestro lado y nos puede respaldar y ha demostrado dar resultados, ¿por qué no hacerlo? El tiempo está en leerlo y dominar el contenido y ese material. Pero, por ejemplo, para la columna cervical hay reglas que pueden predecir el éxito. Cuando a una persona se le reproduce el dolor póstero anterior en el cuello, cuando una persona tiene una limitación del movimiento en el cuello, y como antes decía con la regla de Luis Puente Dura, tiene expectativas de que eso lo puede ayudar. Entonces ahí tienes prácticamente luz verde. Cuando tienes un paciente en la columna lumbar que tiene dolor agudo, que tiene también la expectativa de que la manipulación le pueda ayudar, cuando su dolor no baja de la rodilla, hay reglas que son de cierta forma prescriptivas, pueden ser una guía, no es para usarlas en toda la población, porque recuerden lo que dije antes, los expertos aquí a veces piensan un tanto distinto. Joshua Cleland, Emilio Puente Dura, que son los investigadores que he citado en la presentación también, les dirían, si tiene la predicción clínica, manipula y evalúa a ver qué sucede. Pero Chad Cook diría, hay que ver las fotos generales también. Quizás hay algún valor, alguna cosa que no está en la regla, que puede ser importante y que puede influenciar el resultado. En definitiva, si tú manipulas a una persona con dolor agudo, con dolor proporcional, probablemente hasta la historia natural va a jugar de su lado. Así que de cierta forma tienes que pensar cuáles son las expectativas. ¿Quiere que lo manipulen o tiene de alguna forma una experiencia previa con la manipulación o movilización? El terapeuta tiene formación y le gusta hacer la intervención, ¿sí? Y por otra parte, algo que es extremadamente importante que me gusta destacar, he de alguna forma dejado fuera cualquier alternativa de patología seria o contraindicación, ¿ya? Recuerden que eso es lo primero, cuando estamos haciendo la entrevista y la evaluación, estar seguro de si el paciente pertenece a la terapia física y a la clínica musculoesquelética, si pertenece a la terapia física pero se va a beneficiar de una consulta con un profesional como las personas que tienen muchas comorbilidades y no han ido al médico en un buen tiempo, o cuando hay aspectos psicosociales y también se benefician de ir a un psicólogo, etcétera, o derechamente hay banderas rojas y sospechas de que puede haber un problema serio, y en esos casos tu trabajo y el mejor trabajo que puedes hacer, tomar la decisión de referirlo, y con un buen informe y ojalá algún detalle para que los médicos sepan. ¿Ya? Bien. Hago una más de YouTube y vuelvo acá a preguntas y respuestas de Zoom. Te preguntan, ¿qué opinión tenés en relación a las técnicas viscerales y craneoesofágicas? De técnicas viscerales fui formado en la maestría de terapia manual. La verdad es que sabemos que pueden servir de modulación de dolor porque la intervención manual y el estímulo, si es desagradable, puede de alguna manera gatillar una respuesta a lo que hoy día se conoce como la modulación condicionada dolorosa. En el fondo, si es que de cierta forma estás haciendo algo que para el paciente es desagradable, el cerebro tiene dos posibilidades. O toma la decisión de sensibilizarte aún más o desencadena analgesia. Eso significa que en una persona con dolor de X cosa, el mover el abdomen de manera agradable o diferentes cosas en la piel puede ser agradable. Pero si tienes un paciente que tiene realmente pistas y sospechas que te hacen pensar que tiene un problema en la vesícula, que tiene banderas rojas de colon o que tiene banderas rojas de cáncer o algo grave, tu trabajo no es mover en las vísceras, tu trabajo es saber. Y no meterle cosas en la cabeza respecto a que porque tiene dolor lumbar su problema está en el colon, porque esas son solamente teorías que no tienen sustento científico. Yo dejé de hacer manipulación visceral prácticamente después de que lo aprendí. Primero, porque a la persona que se lo hice en alguna oportunidad le generó un cambio transitorio, eso fue todo. A otra persona, a la que un colega, siempre tenemos una anécdota con esto, le hizo una manipulación a una persona que tenía intestino irritable, algún problema, digamos, de contención tenía, y anecdóticamente esa manipulación le ayudó a que le movieran el colon, pero después dejó huella en el baño de la clínica. Para eso le ayudó, pero no tenía nada que ver con su queja principal. Entonces a veces hemos querido sobrecomplejizar el panorama. Muchas veces las creencias y las formaciones nos han llevado a pensar en que el dolor lumbar tiene que ver con el psoas, que es el músculo del alma, que es el músculo de no sé qué cosa. También así con que hay niveles vertebrales que se relacionan a la función de las vísceras. La función de las vísceras está mediada por el sistema nervioso autonómico y por los pares craneales, no por las raíces nerviosas. Y lo que tú haces en una víscera y en la piel puede tener un efecto de modulación de dolor, ¿ya? Los fundamentos que hay detrás y las creencias son las que hoy día no se sostienen con el peso de la evidencia.
Y es lo mismo para la fascia y las liberaciones miofaciales y ese tipo de formaciones. No es radicalmente que nos sirvan, pero los fundamentos con los que lo hemos aprendido probablemente no son las maneras de explicar el efecto. El mensaje es conciliador, o sea, no es dejar de hacer, sino cambiar la narrativa, quizás, pensar en otras posibilidades. Así es. Bien. No está el nombre de quien pregunta, pero es interesante. ¿Cuál será la diferencia existente entre modular las vías responsables del dolor musculoesquelético mediante estímulos producidos por la terapia activa y los estímulos producidos por la terapia manual? Mira, para esa respuesta creo que, bueno, podría ser como extendido lo que mostré antes, era solamente un recuento en relación a cuáles son los mecanismos de modulación que han sido estudiados por la terapia manual, y en ese sentido sabemos que está involucrada la sustancia gris periaqueductal, donde hay de alguna forma una relación con los mecanismos de serotonina, de noradrenalina, también tiene que ver con analgesia opioide, pero el ejercicio puede inducir analgesia, y lo que estás buscando a través de eso es que la analgesia opioide, analgesia endógena, es más potente incluso que la que venden en las farmacias. Así que si el paciente puede hacer algo por sí mismo para generar esa respuesta, yo preferiría hacerlo de forma activa y usar la terapia manual solo como un mediador inicial para ver si en la primera semana hay un cambio, para ver si hay una respuesta positiva y para empoderar al paciente a hacer ejercicio, porque toda la gente a la que atiendo se va con alguna recomendación para la casa. 2 o 3 ejercicios, una hojita impresa, una aplicación, un video haciendo algo, pero tienen que poner de su parte. Y mis estudiantes en práctica podrían ser los testigos aquí que probablemente me están escuchando. Los que no hacen las tareas en la casa, a mí me cambia un poco la expresión facial. Y les digo, yo estoy colocando el 100% para poder ayudarlo. Y si usted no está haciendo el ejercicio, no vamos a obtener el mejor resultado. Una vez que haga el ejercicio y me cuente que quizás no ha resultado algo, vamos a cambiar el abordaje y voy a agotar todas las posibilidades de intervenciones que hay. Cuando a mí, con un paciente, por ese motivo, no encuentro resultado en el corto plazo, yo lo refiero, yo le hago un informe, yo le mando al especialista o intento miles de otras cosas. Pero el cambio tiene que nacer del paciente. El terapeuta puede saber mucho, puede ser, entre comillas, el mejor terapeuta manual, tener la mejor voluntad, pero el cambio nosotros solo lo podemos inspirar. Es el paciente el que tiene que tomar las cartas en el asunto. Bien. A continuación de esa pregunta, Pablo te pregunta, ¿los límites los pone el terapeuta o el usuario, pensando en sus experiencias previas y la toma de decisiones compartidas? La verdad es que si piensan en el fondo en experiencias positivas del pasado, yo les pregunto si es que ha tenido un cambio positivo o no, si es que me han dicho que sí, pero me están consultando por algo por el que ya los trataron, con mayor razón, yo voy a tratar de cambiar un poquitito ese discurso y decirles que como la toma de decisiones compartidas de cierta forma tiene que ser ofrecerle al paciente más de una posibilidad y optar por ese camino, yo les puedo decir, la terapia manual ya le ayudó en el pasado, pero si hubiese sido la solución, no estaría aquí conmigo probablemente. Podemos usarla como un mediador, pero lo que genera los cambios a largo plazo va a ser el ejercicio. Muchas veces no es solo el ejercicio, es un cambio de hábito, es un cambio en su vida, ¿ya? Hace poco hice un módulo de un curso de dolor lumbar y hace poco también escuché una clase que de puro metiche porque estaba mi esposa haciendo una clase de suelo pélvico con una terapeuta española y básicamente estaba hablando del síndrome de intestino irritable, que es un problema de dolor persistente, que es un problema de hecho que tiene cierta relación con la sensibilización central. Y en ese escenario, ella le dice a la audiencia, literalmente la colega, le dice, en los problemas que se relacionan a algo orgánico, puede que la imagen sea importante, que tengas que referir a un especialista, pero en el síndrome de intestino irritable, haciendo como alusión yo en este escenario, por ejemplo, al dolor lumbar específico persistente. En el síndrome de intestino irritable, lo que te está pasando es que tu intestino está cabreado y te está diciendo a viva voz que cambies algo en tu vida. Y cambiar algo en tu vida puede no solo ser hacer ejercicio. Cambiar algo en tu vida puede ser desempolvar algún antecedente del pasado con tu familia, un problema con tu hermano, un amigo del pasado, lo insatisfecho que estás en el trabajo, dejar tu vida sedentaria, cambiar algunos hábitos, hay que pensar en lo macro. Así que la verdad es que yo tomo en cuenta las decisiones compartidas, pero siempre he querido darle peso a lo que dice la evidencia
Y si el paciente quiere que le aplique agentes físicos, yo le voy a aplicar agentes físicos. Pero mientras está con los agentes físicos, le voy a explicar lo que deberíamos estar haciendo después. Muy claro. Bueno, ahora sí, últimas dos, Nicolás, así te dejamos libre. Te preguntan, ¿qué tan confiable es la categorización que hace McKenzie con respecto a los síndromes clínicos? Buena pregunta. La evaluación de McKenzie tiene una alta confiabilidad, significa que los expertos en más de un artículo han logrado de alguna forma estandarizar lo que hacen. O sea, se pueden poner de acuerdo, por así decirlo, cuando examinan a una persona con dolor de espalda, todos le hacen la misma examinación, pero no siempre llegan a la misma conclusión y eso es lo que hace que sea un poco más conflictivo. Lo invitaría a leer unas revisiones de un autor que se llama Stephen May, que hizo una revisión sistemática de hace más o menos 2 años atrás del método McKenzie, y también ahora entender que el método McKenzie igual está migrando, porque ya se dieron cuenta que la magia no es que cambie el disco intervertebral, la magia es que el movimiento empodera a la gente, la magia es que el ejercicio induce analgesia, y de cierta forma imagínense cómo eso entra ahora en el nuevo esquema psicosocial o biopsicosocial. Si es una persona que tiene miedo a moverse y tú en una sesión le enseñas que a través del movimiento cambia el síntoma, con mayor razón se va a dar cuenta que se puede mover. Y quizás entró preocupado a la consulta, pero salió empoderado y con una tarea para autoayudarse. Así es como podemos promover la independencia. A mí me gusta pensar en que los ejercicios específicos tienen utilidad en la práctica, pero si piensas en el largo plazo, probablemente no hay mucha diferencia. Y si piensas en lo que más se utiliza en la terapia física a nivel mundial de la escuela de McKenzie, es lo que McKenzie describe como el síndrome de desarreglo reductible. Cuando hay un paciente que hipotéticamente tiene un problema discogénico, es un periferalizador, y cuando hace algo que generalmente en el 80% de los casos ese escenario es que hace extensión, y eso genera el fenómeno de centralización. Eso tiene un valor importante, porque es una evaluación, tiene un valor clínico como para diagnosticar, es muy importante, si aparece el fenómeno de centralización, aumenta la probabilidad post-test de que la persona tenga un problema discogénico. Voy a hablar muy brevemente de eso, Germán, porque quizás estoy hablando en chino, pero del paciente te cuenta en el diagrama del dolor, que tiene un dolor irradiado. Te cuenta que sentado le duele hasta el pie, y que cuando se acuesta boca abajo en la cama como que ha podido dormir mejor. En tu cabeza, como buen evaluador, sabes de epidemiología, sabes de patología, y dices, ah, esto parece ser un problema del disco intervertebral y alguna raíz nerviosa. Esa es la probabilidad pretest. Ahora en tu cabeza tienes que ser un buen examinador y entender cómo funciona la precisión diagnóstica y leer un montón de cuáles son las pruebas que sí sirven para algo y pensar, a ver, antes tengo esta presentación, tengo este paciente con dolor irradiado. Si le hago estas pruebas, ¿va a cambiar la probabilidad de que tenga o no un problema? Si le haces esas pruebas y es un centralizador, aumenta la probabilidad post-test, a eso me refiero, de que tenga un trastorno discogénico. No lo vas a tratar distinto, está dentro de lo que se considera en específico también, a menos de que sea un claro dolor radicular, que podría estar dentro de los problemas del sistema nervioso, pero tiene un valor diagnóstico, tiene un valor pronóstico, y ese es el mayor valor. En la revisión de Stephen May que te cuento del 2018, lo que más se ha respetado con el paso del tiempo es que la persona que es centralizadora tiene un buen pronóstico. Bien. Y para darle un cierre a las preguntas, la última, y ya nos despedimos. ¿Hasta qué límite podemos utilizar terapia manual para no generar dependencia en el paciente? Bueno, primero los invitaría sí o sí a actualizar mucho nuestro conocimiento en relación a las ciencias del dolor. Yo sé que aquí han tenido a colegas de renombre, así que sin duda alguna que ya has hecho un tremendo trabajo, Germán, con esas presentaciones, escuchando, por ejemplo, a Mar, a los demás colegas españoles, a Nelson la semana pasada también. Ya sabemos que el saber de dolor es importante, pero probablemente es mucho más importante para nosotros que para los pacientes. Y eso yo lo veo reflejado en la práctica y me pasó exactamente hoy día. Con una paciente a la que yo estaba sacando mis láminas, tengo unas láminas impresas en la clínica que parecen estas. Estas son las que vende la ISP, no es con fines comerciales, yo no las estoy vendiendo, pero tienen todos los dibujitos aquí de lo que uno podría explicarle a la gente. Uno busca aquí, tengo un paciente sensible, voy a usar esta lámina. Suena lindo, suena perfecto, pero no siempre sale bien. La persona tiene que querer. Así que primero trato de investigar un poquito cuál es el predominio de dolor. La industria farmacéutica lo ha hecho desde hace tiempo. Las personas que tienen un predominio de dolor inflamatorio, le dan un antiinflamatorio. Las personas que tienen un dolor de predominio neuropático, corriente y cosas así, le dan fármacos relacionados a
gabapentina, gabapentinoides como la pregabalina, y las personas que tienen un dolor asociado al sistema nervioso central, denominado nociplástico, les dan, por ejemplo, inhibidores de recaptación de serotonina, antidepresivo, cosas así. Nosotros hemos aprendido a volar el avión sobre el vuelo, y hemos inventado todas las técnicas, y ahora he descubierto cómo funcionan. Estamos de atrás para adelante. Pero ahora que entendemos cómo funcionan, deberíamos usar el cerebro para razonar. Y para eso, primero, entender bien cuál es el problema del paciente, qué dice la epidemiología, cuál es el pronóstico, qué dicen las recomendaciones basadas en evidencia. Para eso, afortunadamente, nuestra profesión ha madurado mucho, y el reflejo de eso es que hay guías clínicas. Cuando hay guías clínicas, hay expertos a nivel internacional que se han puesto de acuerdo para decir, esto es lo que funciona del punto de vista de investigación científica y del punto de vista de expertos en clínica, pero son guías. Así que tienes que usar también algún grado de expertise y siempre tener en cuenta las preferencias del paciente. Yo los invitaría a todos a aprender mucho más de dolor y más que nada para entender más a las personas. Porque suena lindo decir que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero en realidad nunca vamos a poder ponernos en los zapatos del otro. Tenemos que tratar de hacerlo. Y es difícil. Bien, muchísimas gracias, Nico, por tu tiempo, por todas las preguntas que respondiste. Te robo un par de minutitos más acá. Lo invité a propósito a Miguel, porque ¿Cómo está, Miguel, así Miguel? como vos, es un gran Hola Nico, referente. hola Germán, muchísimas gracias. Hola, hola ¿Cómo Miguel. están? Un gran referente en Hola, más Sudamérica. bien. Desde Perú ayuda un poquito a esto. Y quería que entre los dos hagan una reflexión final sobre la terapia manual, sobre el cambio de paradigma que creemos necesario en nuestra profesión. Y bueno, y que sepan todos los que están del otro lado todavía que cuentan con grandes profesionales dispuestos a mostrarlo mucho o poco que sepan de manera desinteresada realmente. Así que les dejo este par de minutitos a los dos para que nos cuenten un poquito más. Transformaste esto en un stand-up, en improvisación. Sí, hola Nico, Germán, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto verte. Nico, bien, igual, tremendo escucharte, Nico, gracias por todo esto que nos muestras y nos brindan este tiempo. Gracias Germán por invitar. Bueno, es un poco el tema que es verdad que la fisioterapia está cambiando, ya lo van haciendo en muchos países. A veces cuesta porque quitarse un poco los conocimientos de la universidad, y más aún si uno llevó un curso muy costoso, una especialidad, una maestría, una especialidad muy costosa, todavía cuesta más desligarse a veces de estos conceptos. Pero como Nico mostró ahora, el camino está hacia otro lugar, ¿no? Un poco reconceptualizar lo que estamos haciendo y sentirnos satisfechos de eso, ¿no? Es un camino largo que se está haciendo, pero al mismo tiempo el camino se está disfrutando mejor porque ahora posiblemente podemos entender algunas cosas mejor que antes. Y eso es una gran fortaleza que como profesionales podemos demostrar y podemos sentirnos parte de un equipo, ¿no? Ahora tenemos códigos de poder explicar las cosas cuando evaluamos. Nico hablaba acerca de las encuestas, de utilizar encuestas, nos va a permitir identificarnos como profesionales. Cuando otro profesional lea nuestra evaluación, va a saber qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo. Entonces, todo eso es, creo que un avance muy grande que nos está dando la fisioterapia. Y bueno, no sé qué más decir, Germán. Yo me entré de colado por aquí. Excelente. Lo que pretendía era esto, que vean de que Latinoamérica quiere crecer, nos podemos poner a la par de europeos y algún día ojalá a la par de australianos. Y creo que entre todos va a ser mucho más fácil. Las últimas para vos, Nico. Gracias. Bueno, para allá creo que vamos de todas maneras. Yo tengo una amistad con Miguel que surge ya hace algún par de años y todo surgió porque él me vio publicar algunas cosas controversiales en Facebook en alguna oportunidad. Como que escuchó algo que yo estaba diciendo y la verdad es que yo siempre he sido como el bicho raro, el que nada contra la corriente desde el año 2013 más o menos. Y eso incluso me ha generado problemas en el ámbito profesional. He sido visto como con rechazo por los demás terapeutas manuales. En la clínica en la que estuve me costó mucho tiempo que cambiaran las creencias y las percepciones de los demás terapeutas y derechamente tuvo que cambiar el equipo para que se pueda cambiar el camino.
Así que ahora yo veo cómo esto se está haciendo de a poco una realidad, como ahora ya no hablo tantas locuras, sino que ahora más bien se está estandarizando esto, el conocimiento todo el mundo puede acceder, hay que ser cabezón y tener el tiempo de leer y estudiar, no quedarse con lo que dicen las redes sociales y nada más, pero para eso está el conocimiento a disposición de todos nosotros. Hoy día tenemos afortunadamente muchas maneras de descargar artículos y libros y de formarnos, y a veces duele porque hemos invertido mucho tiempo y dinero en formaciones que después nos damos cuenta que no tenían un sustento, y leyendo lo que dice la ciencia y en realidad hoy día, esto ya es sabido en los países desarrollados desde hace mucho tiempo. Así que nosotros ahora nos estamos sumando a este carro, queremos que el cambio sea una realidad. Y yo creo que en pandemia ha cambiado mucho, al menos tengo la percepción, y quizás es un sesgo propio de que los seguidores que tengo yo y las personas con las que me relaciono están en esta misma línea de a poquitito, pero me parece que la gente se está informando mucho más. Ha habido instancias de aprendizaje gratuito gracias a Miguel, a Germán, a ti, a yo que estaba haciendo estos conversatorios también. Y eso sin duda va a cambiar la mentalidad de los oficios a nivel latinoamericano. Así que tengo fe. Yo las cosas las veo ahora con otra visión, con otra mirada. Al menos creo que podemos justificar mejor lo que hacemos, y eso le va a dar otro prestigio a nuestra profesión. Vamos a dejar de ser masajistas, vamos a transformarnos más en educadores, en preparadores físicos, quizás en entrenadores, en coach, algo así. Bien. Tenemos que dejar de ser el Sí, gigante justo Nico. dormido. Sí, justo Nico lo que decía, yo con Nico conversaba acerca de los trastornos temporomandibulares y le comentaba que en odontología ya desde el 92 se estaba haciendo el modelo biopsicosocial, o se estaba incorporando el modelo biopsicosocial dentro. Probablemente eso no llega a todos, es un grupo de profesionales que utilizan eso. Entonces, esta pandemia ha servido para unir un poco estos conocimientos, para transmitir, para acceder, para acercar un poco el conocimiento. Y yo felicitarles a todos ustedes también. Yo aquí en Lima, en Perú, también ya más o menos hace 4 años, intentando empujar el coche en la misma dirección. Y bueno, y gracias a todos los que se han sumado en este tiempo, ¿no? He podido conocer personas que me han ayudado un poco a intentar cambiar esta forma de pensar, y lo mejor, ¿no? O lo más importante es acceder al conocimiento, ¿no? Hacerlo más cercano, porque a veces escuchas a la primera y no te suena muy bien, pero quizás en la repetición va a estar ese gusto, y por ahí que se engancha la gente y empiece a cambiar. Y como dice Germán, no tenemos por qué envidiar a los demás. Yo creo que acá hay muy buenos profesionales. Tengo la suerte de conocer a muy grandes profesionales, investigadores que ya están a punto de despegar, y creo que eso es lo que un poco apunta a Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica va a dar también mucho que hablar en cuanto al tratamiento de las personas con dolor. Y en eso estoy seguro, igual que Nico. Eso es lo que queremos apuntar, a eso vamos. La invitación en todo caso a la audiencia que todavía queda por ahí es que no seamos tampoco extremistas, no se trata de tomar un bando, se trata de alguna forma formarse de la mejor manera para tener una opinión. Todos tienen una opinión y voz y voto, pero es mejor tenerla respaldada por lo que dice la investigación científica, y así nos podemos acercar algún día, como dice Germán, lo que están haciendo en Australia, que ahí sí que vienen de vuelta ya. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. A todos los que están del otro lado, que todavía siguen siendo más de 150, así que muchísimas gracias a todos por participar. Ojalá tengamos más encuentros pronto. Un abrazo a todos. Gracias, Nico. Un Gracias, abrazo, Miguel. cuídense Gracias, mucho, Gracias, un gusto, Germán. Mario. Gracias, Nico. Que vaya bien. Chao, Chao, Miguel. Mario. Chao. Gusto verlo a todos, que les Cuídense. vaya bien. Saludos por YouTube también a los que estén por ahí.